acabó, ya está. No. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar. Hoy vamos a hablar de traqueostomía, algunas consideraciones generales para refrescar un poco la memoria y cuáles van a ser los nuevos lineamientos en el contexto que estamos enfrentando y que todos conocemos. La traqueostomía o traqueotomía en nuestro lenguaje la usamos indistintamente, van a encontrar si leen algo de esto en la literatura internacional, sobre todo la anglosajona, que ellos diferencian lo que es traqueotomía, que es la incisión o trayecto sobre la tráquea, por ejemplo, para extraer un cuerpo extraño, de lo que sería la traqueostomía, que es la formación de un estoma, palabra griega que significa boca. Es decir, la conexión de la vía aérea con la piel. Es un procedimiento antiquísimo, las primeras descripciones están hasta 3000 años antes de Cristo, es un procedimiento quirúrgico invasivo, y esto, algo que no conocíamos y que lo vamos a escuchar con mucha frecuencia, es lo de ser un procedimiento generador de aerosoles. ¿Por qué es importante este concepto? Porque el coronavirus se transmite mediante aerosoles. Bueno, nos permite mantener una vía aérea segura y permeable. Las indicaciones de la traqueostomía no se van a modificar, no cambian, todos ya las conocemos y van a seguir siendo las mismas. Si un paciente tiene una obstrucción inminente o ya establecida de la vía aérea, ese paciente debe recibir la traqueostomía, estemos o no estemos en la era COVID. Si un paciente tiene dificultad para la eliminación de las secreciones, con riesgo de broncoaspiración, por ejemplo, aquellos cuadros con patología muscular que impiden una correcta movilización de las secreciones, como la miastenia, van a necesitar la traqueostomía, hay que hacerla. Cirugías programadas de cabeza y cuello, en donde se hace una preparación intraoperatoria de la traqueostomía para la protección de la vía aérea posteriori, también se va a seguir haciendo. Y quizás lo que más nos compete y sobre lo que vamos a hacer hincapié es en los pacientes que van a necesitar traqueostomías por intubación prolongada. Cuidado con este concepto, porque la intubación prolongada en algunos casos se considera cuando sobrepasa los 10 días, otros cuando está por arriba de los 14 días y otros por adelante de los 21 días. Es importante conocer en nuestra institución cuál es el concepto de intubación prolongada. Por supuesto, así como no cambian las indicaciones, tampoco cambian los beneficios que otorga realizar una traqueostomía. Si estamos hablando de una obstrucción de la vía aérea, le salvamos la vida. Si estamos hablando de una intubación prolongada, sin importar el motivo por el cual esté intubado, realizar la traqueostomía reduce el espacio muerto, facilita la aspiración de las secreciones, disminuye la probabilidad de la estenosis traqueal. Por supuesto, al destetarlo tempranamente del ventilador, también va a disminuir el riesgo de coinfección bacteriana, permite al paciente una ventilación espontánea y esto disminuye el desarrollo de atelectasias, de miopatías asociadas al paciente crítico, inclusive permite disminuir los delirios por sedación y mejoran el confort del paciente. Todo esto termina llevando a una estadía hospitalaria más corta y, por supuesto, pensándolo en el contexto de la pandemia, una cama libre para otro paciente que pueda necesitarla. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad. Mucha información tuve que buscar, traté de resumir lo que puede llegar a interesarnos o que nos puede servir como una herramienta para conocer qué está pasando y cómo hacerle frente. Me he comunicado con la doctora Wanda Kornstein, ella es infectóloga del Hospital Austral, parte de la comisión de la IACS-ISP de la Sociedad Argentina de Infectología, que me hizo referencia a dos términos que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en esta pandemia. Una cosa es la infección por coronavirus y otra muy distinta es
la Coronavirus Disease o enfermedad por coronavirus, 19 por el año en la que se descubrió. Hace un paralelismo con la infección por el HIV. No es lo mismo tener HIV, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana no nos lleva necesariamente al desarrollo del SIDA. Lo mismo sucede en este caso, la infección por coronavirus no nos va a llevar indefectiblemente al desarrollo del COVID-19. ¿Por qué es importante esto? Porque en la mayoría de los casos los cuadros por la infección del virus son leves y en general no van a estar en relación o no van a necesitar de nuestra participación. Es una zoonosis que se encuentra en múltiples animales de la naturaleza, ha generado 17 brotes a lo largo de la humanidad, por lo menos conocidos, 2 de los cuales han sido muy importantes, y uno de ellos es el SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, en el 2002 en China, ha sentado las bases de muchas de las indicaciones que hoy estamos utilizando, sobre todo con las cuestiones relacionadas con las cirugías y los procedimientos, y el tratamiento, por supuesto, que va a estar a cargo de los intensivistas. Y otro brote muy importante que fue el MERS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, en Arabia Saudita básicamente, y se vio que existía una relación en la infección de los trabajadores con camellos. Se tomaron muestras de estos animales y se evidenció... ¿Cómo? ¿Sigo? Bien. El murciélago, por supuesto, que está hoy muy de moda nombrarlo, es uno de los mamíferos más difundidos en la naturaleza. Tengan en cuenta que constituyen el 25% de los mamíferos de todo el mundo, excluyendo las mascotas, por supuesto, es decir, que 1 de cada 4 mamíferos es un murciélago, por eso la importancia en tener en cuenta su participación o protagonismo como diseminación de la enfermedad. Los cibatas también han sido estudiados y algunos tipos de serpientes. Este virus es un virus ARN y como todo virus necesita de nuestra maquinaria eucariota para poder multiplicarse. ¿Y cómo lo hace? Cuando llega al ser humano no se sabe cómo llega del animal al ser humano, pero cuando llega al ser humano se fija a unos receptores bien estudiados que son los AC2. Estos receptores están en abundancia en las fosas nasales, orofaringe y en menor cuantía en lo que sería la cavidad oral, la sangre, son reguladores de la presión arterial, y el tubo digestivo, también la conjuntiva. Una vez que ingresan, utilizan nuestra maquinaria para poder multiplicarse. Bien, nosotros infectados, ¿cómo hacemos para transmitir la infección? La transmisión es una transmisión cruzada, ¿sí? Si bien no sabemos cómo llega del animal al hombre, sí sabemos cómo se contagian las personas entre sí. Primero, por contacto directo, es decir, a través de la eliminación de micro o de macrogotas. Las microgotas son consideradas, o la distinción de esta clasificación es a partir de los 5 micrones. Ambas pueden ser eliminadas con el habla, con el estornudo y con la tos. Cuidado con el tema de la tos a no confundirse. Los pacientes que tienen infección por coronavirus tienen tos seca, no es una tos productiva, no hay esputo. Y bueno, entonces, ¿cómo me va a contagiar si es una tos seca? Bueno, por el impulso que genera la salida de la tos, arrastra saliva y con eso la densidad viral que se encuentra en las zonas ya enumeradas. Y por otra parte tenemos la transmisión indirecta, es decir, tomar contacto con fomites u objetos que están contaminados y esos a su vez llevarlos hacia la región de la cara o de los orificios naturales de la cara. Sabemos que clínicamente, o la clínica más florida que produce este virus es a nivel respiratorio, puede pasar de un resfrío común a un shock séptico. Habitualmente en los pacientes que evolucionan mal, que suele verse entre el 10º y el 12º día, desarrollan una neumonía viral, igual que cualquier otra.
es un patrón intersticial en las imágenes, es bilateral, rara vez encontramos condensación, puede haber, pero rara vez la encontramos. Y si ese paciente sigue estando en estado crítico, esto tiene mucho que ver con las comorbilidades, puede desarrollar el cuadro más grave y que suele ser el que lo lleva a la muerte, que es el distrés respiratorio. Un distrés respiratorio que es muy difícil de manejar y el manejo es bastante diferente a otro tipo de distrés respiratorio producido por otras enfermedades. La sepsis y el shock séptico no son frecuentes. La mayoría de los infectólogos consideran que se produce por una coinfección bacteriana por estar asociados a la asistencia respiratoria mecánica. Entonces nos encontramos ahora con un dilema, es decir, tenemos que hacer un procedimiento generador de aerosoles en un paciente que tiene una infección que se transmite por aerosoles. Bueno, este dilema lo vamos a responder gracias a 3 pilares. Uno es la existencia de protocolos internacionales, nacionales, locales e institucionales. ¿Y para qué tanto? Bueno, por supuesto que las investigaciones más importantes las realizan países que cuentan con un sistema para poder hacerlo. Eso es lo que nos llega a nosotros y la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Anestesiología y la Sociedad Argentina de terapia intensiva, la SAT y la SADI fundamentalmente, son las que se encargan de filtrar el contenido de estos protocolos internacionales y tratar de adecuarlos a nuestro país. Y por supuesto, esto debemos llevarlo a un contexto provincial y también tener en cuenta cuáles son los recursos institucionales con los que contamos para poder intentar al menos cubrir todo lo que el protocolo indica. El segundo punto, que es sumamente importante y sin el cual no podemos trabajar como cirujanos, es la creación o la existencia de un comité de infecciones. Comité de crisis, perdón. Todas las instituciones deben contar con un comité de crisis. El comité de crisis lo que va a hacer es designar cuáles son las áreas que van a admitir pacientes COVID positivos y cuáles son las áreas COVID negativos. Por supuesto que todos sabemos que lo ideal sería que existan instituciones COVID positivas o instituciones COVID negativas para que traten al resto de los pacientes, pero no es factible en nuestro país, entonces desde ya en nuestra institución debería existir áreas bien delimitadas para uno u otros casos. Este comité de crisis también lo que hace es generar una actualización y una transmisión permanente de los protocolos antedichos y, por supuesto, desarrollar simulacros para todo el equipo de salud. Y finalmente, lo que me recalcó Wanda de hablar es sobre la dinámica epidemiológica. La dinámica epidemiológica es muy claro el significado, son situaciones nuevas que están en constante investigación y todas las normativas o los protocolos están sujetos a cambios. Por eso hablamos de lineamiento en esta charla, es decir, una tendencia, una dirección, y no de normas, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta estos 3 pasos, o estos 3 elementos, estas 3 patitas fundamentales de la mesa, es que vamos a llegar a una modificación importante en los procesos de articulación, planificación y puesta en marcha de nuestro procedimiento quirúrgico. Nosotros como personal de salud, como médico, como cirujanos, debemos garantizar la atención del paciente. Como dijimos antes, las indicaciones para efectuar una traqueostomía no van a cambiar, son las mismas. Debemos garantizar la atención de ese paciente y, por supuesto, la respuesta al resto del equipo de salud. Sabemos la insistencia que suelen tener los intensivistas y debemos charlar con ellos de todo esto. Bien, si tenemos que atenderlos, entonces, bueno, intentemos evaluar cuáles son los elementos para minimizar el riesgo. El principal riesgo que tenemos que minimizar va a ser el de la aerosolización. Sabemos que per se es un
un procedimiento que genera aerosoles, entonces, bueno, veamos cómo podemos disminuir la cantidad de los mismos. Con esto evitamos los brotes nosocomiales, evitamos la infección del equipo de salud participante y del resto de la institución, y por supuesto evitamos enfermarnos. Recuerden que nosotros como sujetos activos en la salud somos evaluados por el sistema de salud dentro de un marco de costo-efectividad. Si un equipo de salud se enferma, debe ser suplantado por otro. Y quizá ese segundo equipo de reemplazo no sea tan eficaz en su tarea como el primero, ¿sí? Entonces hay que cuidar, para el sistema de salud no nos podemos enfermar y por supuesto tampoco infectar, porque no solo afectaríamos al entorno de nuestra institución, sino también a nuestra familia y a la comunidad. Y por si fuera poco, también deberíamos realizar una correcta utilización de los recursos. Saber racionalmente cuáles son los recursos materiales y los recursos humanos que debemos cuidar y cómo hacerlo. Bien, para poder hacer todo esto es importante la participación activa, como dijimos antes, del Estado y de la institución donde trabajamos. No tenemos que decidir ni trabajar solos, ¿sí? El marco es exactamente el mismo, es decir, el desarrollo o la planificación de protocolos preestablecidos y adecuados a nuestra región y el cuidado del personal, áreas geográficas o institucionales discriminadas, COVID positivo, COVID negativos, y por supuesto esto último, que es lo más difícil de lograr y que quizás va a ser un punto álgido, que es el suministro del equipo de protección personal. Esta palabra o esta frase también la van a escuchar en toda la charla. EPP, equipo de protección personal, también la pueden encontrar como equipo de protección individual, EPI. ¿Sí? El suministro debe ser otorgado por el Estado y por la institución, no valernos nosotros mismos de ella. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos hoy? Lo que dice la Organización Mundial de la Salud y lo establecido por el Ministerio de Salud de la Presidencia, y a su vez lo que está difundiendo la Asociación Argentina de Cirugía mediante sus comunicados. Si han leído los comunicados del Ministerio y de la Asociación Argentina de Cirugía, van a ver una plena coincidencia y por supuesto los van a encontrar acá también. Minimizar la exposición viral, reducir el riesgo de enfermedad y por supuesto para lo anterior vamos a tener que reorganizar todo el proceso perioperatorio. ¿Hay que hacerlas igual? Sí, las indicaciones son las mismas, los beneficios también, pero vamos a tener que reorganizarnos en 4 preguntas que vamos a ver en la siguiente filmina. Tenemos entonces 2 escenarios. Por un lado, el paciente que es negativo, ¿sí? Que no está infectado, o por lo menos que hasta ese momento no esté infectado. Y después los casos sospechosos o positivos. Confirmados, dicen los infectólogos, no les gusta que digamos positivos, sospechosos o confirmados. Hay una línea que conecta ambos cuadros porque hay una importante preocupación sobre algunos test negativos que en realidad repetidos a posteriori daban como resultado un caso confirmado. No existe una clara evidencia de la sensibilidad y especificidad de los test, y hay que tener en cuenta que hay pacientes que están internados por otros motivos, intubados y que requieren de traqueostomía y que pueden adquirir la infección durante la internación. Entonces esto es muy dinámico, el paciente negativo se puede volver positivo y demás. Sin importar el escenario en donde nos encontremos, hay 4 preguntas fundamentales que debemos hacernos. ¿Cuándo vamos a hacer el procedimiento? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a participar del mismo? ¿Y cuál es el sitio geográfico de nuestra institución donde se sugiere hacerlo? Esto no hay mucho que discutir, la verdad que la bibliografía es escasa, no hablan casi de las traqueostomías de urgencia o emergencia,
creo que porque asumen que esto hay que hacerlo igual. Sí hay una discusión sobre la utilización del equipo de protección personal, sobre todo entre lo que dice el Reino Unido y lo que han establecido acá los infectólogos de la Sociedad Argentina. Bien, si estamos ante una emergencia o una urgencia, esto puede ocurrir en la guardia, puede ocurrir en la sala o inclusive en la misma terapia intensiva. El resto de las patologías y de los cuadros siguen existiendo. Entonces, nosotros debemos ya tener coordinado con el resto del equipo qué haríamos o cuáles serían los pasos ante una eventual necesidad de traqueostomía. Esto en realidad deberíamos tenerlo desde siempre, ¿sí? Una mesa y una coordinación con el resto del equipo. Si el paciente se encuentra bajo esta situación, una intubación dificultosa, lo que recomiendan las guías es utilizar un segundo equipo, ¿sí?, experimentado, que siga los pasos de la intubación dificultosa e intente ese medio para poder otorgarle una vía aérea segura y permeable. Si después de 2 intentos esto no se logró, bueno, ahí pasamos nosotros a hacer la traqueostomía. O bien que el paciente tenga una obstrucción inminente, como sucede en el trauma facial, en el trauma cervical, cerrado o abierto, o la presencia de una masa cervical o un tumor laringio. ¿Sí? En estos pacientes, ¿cuál es el problema? Que no sabemos si tienen COVID o no, y tampoco hay tiempo para realizar el test y esperar el resultado. Las guías del Reino Unido lo que determinan o dictaminan es que debemos considerar en estos casos a todos los pacientes positivos. Debemos actuar como si el paciente fuese positivo. La SADI no opina lo mismo, y por supuesto es razonable que no opinen lo mismo, porque se cuidan mucho los recursos materiales, ¿sí? No tenemos la disponibilidad como en el Reino Unido, entonces ellos lo que determinan es intentar un poco evaluar, a pesar del poco tiempo que tenemos, evaluar el contexto de ese paciente, sus contactos epidemiológicos, la presencia o no de síntomas previo al ingreso de la guardia o de estar en la sala, y un poco determinar con eso si utilizamos o no las protecciones y los protocolos para COVID. La sugerencia de la Asociación Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello es también determinante. Utilizar en traqueostomía de urgencia o emergencia, sin importar el motivo, utilizar el equipo de protección personal y el protocolo para COVID. Ahora bien, lo anterior es poco frecuente que lo tengamos, pero si lo tenemos es importante saber qué hacer. En esta situación es en donde vamos a profundizar un poco, porque es quizás con la que nos encontremos la mayoría de nosotros. Un paciente, por ejemplo, con intubación prolongada, recuerden que prolongada en este contexto es a los 21 días, y necesitamos, o el intensivista o el terapista considera que al paciente se le debe llevar a cabo una traqueostomía. Siempre, siempre, no hay excusas, que vamos a realizar un procedimiento que genere aerosoles, traqueostomía, laringoscopía, broncoscopía, intubación, extubación, reanimación cardiopulmonar, aspiración de secreciones. En todos esos casos los pacientes deberían tener el test, sí o sí. Estamos hablando de protocolos internacionales. En la traqueostomía, si nos limitamos a ella, bueno, hay que decirles a los terapistas que el paciente debe tener un test. Por supuesto que si el paciente entró por el COVID, ya sabemos que lo tiene. Si no lo tiene, se hace el test. Bien, ¿y qué resultados nos puede dar? Que el paciente tenga un test negativo, volvemos a lo anterior. Si nos da negativo, pero es un paciente de alto riesgo, debemos repetir a las 48-72 horas el test. Y si nos vuelve a dar negativo o es un paciente de bajo riesgo, hacemos un procedimiento quirúrgico estándar, como lo hacemos siempre, ¿sí? Ahora bien, si el paciente nos da positivo, bueno,
De ahora en más vamos a hablar de esta situación. Todos, absolutamente todos, sin importar el idioma, la nacionalidad, la situación económica, todos sugieren, indican y hasta obligan de que la traqueostomía no debería ser efectuada en un paciente COVID positivo. Por lo menos debería esperar el tiempo hasta la negativización del test. Y por otro lado, tener en cuenta esto, el correcto juicio clínico. Si un paciente presenta una inestabilidad pulmonar, una dificultad para el weaning o con altos flujos de oxígeno, requerimientos de alto flujo de oxígeno y ventilación que no se puede modificar en sus parámetros, es un paciente que claramente está crítico por la enfermedad. Y la traqueostomía no le va a generar ningún beneficio. Desde el SARS hasta ahora no se ha logrado demostrar que la traqueostomía en el paciente con distrés respiratorio mejore el estatus pulmonar. Así que solo la vamos a llevar a cabo cuando el paciente negativiza y si está respiratorio y ventilatorio. Por supuesto, esto lo debemos discutir y lo debemos charlar con terapia intensiva. No va a faltar el caso en el que el intensivista nos diga, no, mira, la verdad que si le haces la traqueostomía yo creo que va a mejorar. Y es otra cosa, hay un estudio de la Henry Health, que es de Detroit, en donde ellos, además de todo lo anterior, sugieren que la indicación de traqueostomía en un paciente COVID positivo, aún estando negativo, debe ser indicada por 2 intensivistas, y por escrito, por el riesgo que conlleva hacer el procedimiento. Bien, sin importar entonces el motivo por el cual vayamos a hacer la traqueostomía, recuerden que de ahora en más vamos a hablar de la traqueostomía en un COVID positivo. Que seguramente esperamos a que haya negativizado. Recordemos que no muchos negativizan inmediatamente, a veces pueden pasar de 3 a 4 semanas hasta que lo hacen, cuando tienen una elevada carga viral, que son en general los que más necesitan del soporte ventilatorio. Sin importar el motivo por el cual uno efectúe la traqueostomía, debemos saber que existen 2 fases. Previa al ingreso del box, hablo de box porque ya van a ver que no es solo el quirófano el único sitio donde habría que hacerla, previo al box y posterior al box. Previo al box hablamos de lo que sería el área limpia, ¿sí? Si podemos utilizar esta simbología, mejor, si no, como se pueda. En esta área limpia nos vamos a encontrar con un carro exclusivo, con la medicación, con todo el instrumental, con los distintos tipos de cánulas y con nuestro equipo de protección personal. El nuestro, que vamos a ser el operador principal, y el equipo de protección personal para el equipo de rescate, ¿sí? Siempre deben existir 2 equipos para todo el personal de salud, no solamente los cirujanos, también anestesia, también instrumentación y la circulación de quirófano. Esto debe charlarse previamente, cuál va a ser el operador principal y cuál va a ser el operador de rescate y las funciones de cada uno de ellos. Posterior al ingreso, entonces, ya hicimos el procedimiento, que vamos a hablar más adelante, y debemos planificar, ¿sí? Y cercar un área que va a ser el área sucia. Si podemos identificarla con esta tipografía, mejor, y si no, bueno, con cintas, con sillas, con lo que sea que permita en la salida de quirófano a todos los integrantes, a todos los que participaron del procedimiento, dirigirse directamente a ese sitio. En ese sitio lo que vamos a hacer es quitarnos el equipo de protección personal, que tiene una secuencia determinada, al final vamos a ver un video, y debemos saber cómo hacerlo, y siempre bajo la supervisión visual de otra persona que nos va a indicar si cometimos algún error. Si se cometió algún error en el momento de sacarse el equipo y hubo contaminación de algún área de nuestro cuerpo, tranquilidad, lavado de manos, continuamos con el resto del proceso y después eso se realizará una desinfección específica.
El manejo de los residuos, muchas veces uno se saca el ambo, lo tira en el piso o lo tira en el tacho de residuos así nomás, y en realidad con esto hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Una vez que nos quitamos todos los elementos que vamos a desechar, deben ser ubicados de manera prolija y secuenciada en rulo hacia el interior del tacho y no debemos aplastar su contenido. Y por supuesto, contar con un área para la colocación de los materiales que van a necesitar de decontaminación. Las antiparras, la máscara facial, etcétera, etcétera. Puede ser un tupper, puede ser un plástico, la misma mesa, ¿sí? Bien. Enfatizamos una vez más, esto lo vamos a escuchar hasta el hartazgo y lo vamos a leer hasta el hartazgo, pero es importante saber por qué. Porque todos coinciden en establecer que la protección de barrera es la más importante para cuidarnos nosotros, para cuidar al resto del equipo de salud, a nuestra familia y al resto de la comunidad. Debemos primero contar con el equipo de protección personal, ¿sí? Segundo, que ese equipo de protección personal esté en condiciones. Podemos asignar a alguien o hacerlo nosotros mismos y evaluar que todos los elementos estén en correctas condiciones para utilizarlo. Y por supuesto que al colocarlos nos dé un confort para respirar y un confort en la visualización porque vamos a ejecutar un procedimiento quirúrgico. Bien, después vamos a hablar un poquito más de esto. Ya estamos en la cirugía, ya nos vestimos, todos equipados, todos preparados. En la cirugía debe existir una estrecha comunicación no verbal con los anestesistas. Es fundamental crear una unidad con ellos en este momento, porque hay muchos tips que nos permiten reducir la aerosolización y por tanto la emisión de partículas infectivas, ¿sí? Y esto se debe charlar antes, no ahí, ni con señas ni con nada, se debe charlar previamente cuál es la función de cada uno, levanto la mano, cuando yo levante la mano tenés que hacer tal cosa y demás. Después cada uno verá cuáles son los elementos que usa. Uno de los tips es lograr, o que el anestesista logre, la parálisis muscular total. Lo que se permite con esto es disminuir el reflejo valvular, el reflejo tusígeno y por lo tanto la aerosolización. Utilizamos únicamente instrumental frío. Utilizamos instrumental frío desde el comienzo hasta el final, evitando el monopolar, porque ya sabemos, genera aerosoles, por supuesto contraindicado absolutamente elementos como el Ligasure o el focus, el armónico, etc. Contraindicados totalmente. Si en algún momento de la cirugía algo sangra, nos valemos de las suturas, nos valemos de la cuidadosa técnica, básicamente, ¿sí? Bien, esto tiene que ser coordinado. Normalmente cuando hacemos la traqueostomía, creo que es una norma general, el paciente tiene la intubación endotraqueal, nosotros una vez expuesta los anillos, recuerden los resi, del segundo al cuarto anillo, si es factible, corremos el istmo tiroideo que ocupa justamente esos anillos y si no, seccionamos los mismos. El diseño vertical, horizontal, en X o los dibujos que se les ocurran, cada uno va a ser el que está habituado a realizar, no hay ninguna indicación sobre el tema, pero sí nosotros sabemos que cuando hacemos la incisión en la tráquea, visualizamos el tubo endotraqueal en su interior y le vamos pidiendo al anestesista que lo vaya deslizando con el balón desinflado y posteriormente ingresamos con la cánula. Bueno, esto no se hace más, es decir, no se hace en el contexto de esta enfermedad. El anestesista debe deslizar, antes de hacer la incisión a la tráquea, el anestesista debe deslizar el tubo, por supuesto, hasta una altura que evite la extubación y que en caso de canulación fallida pueda progresarlo y mantener la ventilación del paciente. ¿Sí? Si se puede, debe deslizar el tubo antes de la incisión. Y también detener la ventilación. Recordemos que el paciente está bajo ventilación positiva.
Si la punta del tubo endotraqueal se encuentra cercana al sitio de incisión y está ventilándolo, cuando nosotros hagamos la incisión, salen todas las partículas, ¿sí? Debe anular, bloquear o suspender la ventilación en el momento, en el instante previo a realizar la traqueotomía. Listo, hice la traqueotomía. Colocación rápida y precisa de la cánula debe ser no fenestrada, normalmente utilizamos cánulas no fenestradas, después a los chicos les voy a mostrar las imágenes de cuáles son las fenestradas, no se utilizan mucho, pero bueno, tener la precaución de ver ese detalle, ¿sí? La secuencia siguiente es la insuflación inmediata del balón, no la conexión con la tubuladura al respirador, es insuflar el balón a una presión adecuada y controlando que no haya fugas. Inmediatamente lo que hacemos es colocar un filtro, que todos lo conocemos y que no siempre se coloca, el filtro de calor-humedad, también les puse una imagen como para que lo recuerden en otra filmina. Este filtro se ha visto, ¿sí? Que logra minimizar la salida de aerosoles en el momento en el que anestesia está colocando el resto de las tubuladuras a la cánula ya colocada en su lugar y fijada. Hay que intentar no llevar a cabo ningún tipo de aspiración o succión, y si tenemos que hacerlo, debemos hacerlo bajo un circuito cerrado. Lo mismo para el posoperatorio. Y por supuesto debemos evitar las desconexiones accidentales del sistema, y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar más adelante en cuanto a el traslado del paciente, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el famoso equipo de protección personal? Recordemos que es fundamental contar con este equipo, que este equipo esté en buenas condiciones y además saber usarlo. De nada sirve que nos coloquemos todo el equipo de protección personal de la mejor calidad si no sabemos colocárnoslo y sacarlo. Entonces, después vamos a ver un videito que aclara un poco eso. Tenemos el barbijo quirúrgico, esto va a servir para hacer traqueostomías en pacientes con test negativos, eso sigue igual. Hay dos tipos de barbijo, hay muchos artículos que detallan las consideraciones en el armado y elaboración de estos elementos, que es muy interesante leer, se las paso a los resi. Hay dos tipos, que son los bicapa y los tricapa, normalmente utilizamos nosotros los tricapa, tiene una capa anterior que es impermeable para que las salpicaduras no ingresen, un filtro interno de redecilla bastante grande, y a posterior una tela de algodón que es la que evita que cuando uno hable o genere humedad, bueno, la absorba y no esté el barbijo húmedo. El famoso N95, N significa que no filtra las partículas de aceite y 95 por el 95% de las partículas suspendidas en el aire. En la literatura europea lo van a encontrar como FFP3. El N95, bueno, es una marca registrada del 3M de origen estadounidense. Las antiparras no deben ser estas, las antiparras deben contar con una cobertura lateral y superior y un alerón superior si es posible, adaptarse bien a la región nasal y contar con un elástico que lo ajuste a la cabeza, evitando el deslizamiento durante el procedimiento. La máscara facial, algunos dicen que si utilizamos máscara facial podemos obviar las antiparras, pero bueno, aquellos, por ejemplo, que utilizan lentes, es más fácil colocarse arriba la máscara facial, que debe tener una longitud lo suficientemente amplia como para cubrir hasta el inicio de la batea. El camisolín que se utiliza es un camisolín hidrorrepelente, no es el camisolín impermeable, ese blanco que se utilizaba en la época del ébola, es el impermeable, el hidrorrepelente que utilizamos siempre. Los guantes pueden ser de vinilo o de nitrilo, no importa, sí, utilización de doble guante, fundamentalmente no por el contagio en el momento del procedimiento, sino porque nos va a facilitar la sustracción del equipo de protección. Bien, y acá esto a nosotros nos compete bastante porque en realidad son elementos que sí utilizamos, los utilizamos como elementos para reducir la infección del sitio quirúrgico, así que esto lo vamos a seguir usando. Se recomienda sí colocar
una bota o un calzado plástico y sobre ellos las botitas de descartar. Y la SADI coloca como equipo de protección personal no tocarse durante el procedimiento los ojos, la nariz o la boca, que bueno, nosotros habitualmente no lo hacemos por estar estériles. Resumiendo un poco lo anterior, evitamos el uso del electromonopolar, no se utilizan cánulas fenestradas. Estos chicos es la cánula fenestrada, si alguna vez la vieron, en buena hora, pero esto es lo que utilizamos habitualmente. Por supuesto, siempre teniendo la seguridad de que el balón funciona bien previo a su colocación, y que contamos con cánulas de diferente tamaño y diámetro, y una cánula accesoria por si este balón se rompe al colocarlo a través de la ostomía. Y estos son los filtros que les comentaba antes, los filtros calor-humedad, que una vez que coloco la cánula, insuflo el balón, debo poner este filtro. Bueno, y lo ya conocido por todos, que no lo dije porque bueno, es un poco redundar en lo que estamos escuchando todo el tiempo, que es el lavado de manos. Y esto no es menor. El lavado de manos siempre lo debemos efectuar, independientemente de hoy que estamos hablando de la traqueostomía. Cada vez que entramos a la institución, tomamos contacto con los fomites o con los pacientes, debemos lavarnos las manos de una manera secuenciada y correcta. Bueno, ¿quiénes van a realizar? Era la otra pregunta. En todos lados coinciden y se dirigen al rumbo de que el procedimiento debe ser efectuado por aquellos que tengan mayor experiencia. No solo hablando desde el punto de vista quirúrgico, sino también los anestesistas y los asistentes. Con esto logramos que el procedimiento sea rápido, sea seguro y sea preciso, ¿sí? Hay que minimizar el plantel de acción. No deben estar en el interior del box residentes, concurrentes, alumnos de la facultad, algún colega que quiera asomarse para ver qué se está haciendo. Hay que limitar la cantidad de personas adentro de la instalación, ¿sí? Lo mismo que la entrada y la salida de ese personal que forma parte. Si no contamos con presión negativa, el ingreso y el egreso permanente del circulante o del anestesista puede generar que todos los aerosoles que se liberaron durante la traqueostomía, bueno, se dispersen hacia el resto de los sitios en un tiempo no prudencial. Y es muy importante esta última cuestión, la planificación. Debemos sentarnos desde ya, no cuando tengamos una traqueostomía para hacer. Desde ya debemos sentarnos con los anestesistas, debemos sentarnos con nuestro equipo de trabajo, con las instrumentadoras y decir, bueno, cuál es el rol de cada uno, saber que existe mucha dificultad. No sé si ustedes tuvieron que operar con el equipo de protección personal. Nosotros lo hicimos y la verdad que es sumamente incómodo, no podemos prender el aire acondicionado, así que genera un calor insoportable. Muchas recomendaciones indican tomar líquidos antes de iniciar este proceso por la temperatura que se genera y la imposibilidad de refrescar el lugar, porque no contamos con un sistema de flujo laminar, y el aire corriente, por supuesto, que está contraindicado. Una correcta adaptación del equipo de protección personal genera mucha incomodidad, muchísimo dolor, se sobrepasa la hora de tenerlos puestos, de no poder siquiera reacomodarlos, y además también puede ocurrir que exista una dificultad para la comunicación con el resto del equipo. De por sí no deberíamos hablar, pero si necesitamos hacerlo es muy difícil contactarse con el equipo mediante la comunicación verbal. Entonces debe estar todo previamente organizado y estructurado, ¿sí? Se habla lo menos posible, se hace lo más rápido posible, garantizando una buena técnica y que sea exangüe, ¿sí? Bueno, esto va a ser motivo de controversia, sobre todo para nosotros los cirujanos, porque bueno, salimos un poco del sitio de confort. El área donde vamos a efectuar la traqueostomía también
debe ser anticipadamente organizada con el resto del equipo de salud y con la comisión de crisis. El área preestablecida y organizada debería contar con lo que sería una antesala. En la época del SARS, recuerden que ha sido una de las principales bases para el desarrollo de todas estas indicaciones o de todas estas guías. En la época del SARS, las terapias intensivas se dividían con áreas o con circuitos cerrados con presión negativa y una antesala. Sí. Entonces, en esta antesala se establecía las dos fases que vimos antes, la fase previa al ingreso al box y la posterior, un área sucia y un área limpia. Si podemos contar con esta antesala, sea en quirófano o sea en la terapia intensiva, mucho mejor, porque nos permite una claridad, ¿sí?, de la estructura y de la actividad de cada uno de los participantes. Presión negativa, como ya dijimos, la presión negativa lo que hace, se logra, yo creo que ninguno de los quirófanos de la ciudad de Neuquén cuenta con presión negativa, mucho menos las terapias intensivas, puedo equivocarme, pero creo que no. La presión negativa lo que hace es un sistema de inyección de aire y eyección simultánea, es decir, no hay un cambio en el volumen de aire adentro de la sala operatoria, y esto mediante otro circuito, el circuito y la utilización del filtro EPA reduce la presión atmosférica en relación con la que está en el entorno o en las salas contiguas, con lo cual todo lo que suceda, todo lo que surja o todo lo que se emita en ese quirófano no va a salir, ¿sí? Y se va a dirigir hacia un sitio en donde hay filtros especiales constituidos por los EPA, que son muy difíciles de instalar, de mantener y por supuesto de alto costo, que emiten toda esa vaporización hacia el exterior, filtradas, ¿no es cierto? Y no es que ese aire filtrado vuelve a ingresar al quirófano. El ingreso de aire al quirófano es nuevo, es completamente nuevo, ¿sí? Bien. ¿Dónde debemos realizarlo entonces? También en un sitio que cuente con flujo laminar, es decir, un intercambio de aire de 2 a 15 veces por hora, con una temperatura de 20 a 24 grados, siempre cuidando la temperatura del paciente, porque por supuesto uno tiene que evitar la vasoconstricción que promueve la infección del sitio quirúrgico, eso va a seguir existiendo, así que hay que cuidarlo, una humedad del 20 al 60% y el filtro que ya enumeramos previamente. Bien, hay que pensar desde ya, implantarse el chip de que si vamos a realizar una traqueostomía en un paciente COVID positivo, lo deberíamos hacer en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, creo que lo pueden deducir de todo lo que hablamos antes. Hay una mínima aerolización, ¿por qué? Porque el paciente no se tiene que desconectar de las tubuladuras, no se tiene que desconectar de los filtros y estos a su vez conectarse a otro circuito que permita el traslado, la utilización del AMBU. El AMBU es mala palabra para los infectólogos porque es uno de los mecanismos que más aerosoles generan en el paciente infectado. Disminuye el traslado, en realidad el paciente no se tiene que trasladar, lo hacemos en la camilla. Por supuesto, al no tener que trasladarlo, tampoco va a haber contacto con otras personas, ¿sí? O con otros participantes que no forman parte de la unidad de cuidados intensivos, y por supuesto también hacemos un uso racional del espacio y del recurso habitacional. ¿A qué hace referencia esto? Y bueno, a que evitamos utilizar quirófano, quizás que pueda estar disponible para otro tipo de pacientes, ¿sí? Las desventajas, por supuesto, a veces tenemos un espacio muy pequeño, eso tendrán que evaluar cada uno en su institución, las características de la terapia, la característica de separación con el resto de los pacientes. Si están separados por biomos y al lado tengo un COVID negativo, por supuesto que no lo voy a hacer en la cama de terapia, ¿sí? Pero bueno, el espacio es limitado, el posicionamiento es subóptimo, son camillas mucho más anchas, que no cuentan con un cabezal extensible o articulado como para lograr la hiperextensión necesaria. Y
la iluminación es escasa o directamente no existe iluminación o luminarias de tipo cialíticas que son necesarias en este tipo de cirugía, sobre todo si queremos actuar de manera precisa y rápida. Si lo hacemos en el OR, Operation, tenemos el quirófano, que también tiene sus ventajas y sus desventajas. Bien, bueno, esto es para nosotros, ¿sí? Por supuesto que uno, si va a realizar un procedimiento quirúrgico en un sitio que está habituado a manejarse, y el procedimiento quirúrgico debe ser rápido, debe ser preciso, debe ser exangüe, bueno, seguramente lo vamos a lograr trabajando en el lugar que siempre lo hacemos, ¿sí? Es un confort nuestro. Y eso indefectiblemente también va a desencadenar una mejor técnica, ¿sí? Si estamos nosotros tranquilos, sabemos que la técnica siempre sale mejor. Hay una mejor iluminación, el tamaño de la camilla es adecuada, movilización del cabezal, hay un mejor posicionamiento con la utilización de realces o de aros para evitar la movilización de la cabeza. Y por supuesto tenemos mayor espacio que en una habitación de la UCI. Bien, ahora, entonces, ¿cuáles son las desventajas? Primero tenemos que contar, así como contamos con áreas geográficas delimitadas, COVID positivos, COVID negativos, en quirófano también deberíamos planificar cuáles son los quirófanos, sin importar el motivo por el cual entra a quirófano, si el paciente es COVID positivo, solo vaya ahí, y el resto de los quirófanos utilizarse para el resto de las patologías, ¿sí? Por otro lado, debemos saber y debemos capacitar, no nosotros, sino el comité de crisis o la institución en donde nos desarrollamos, debemos capacitar al personal que se encarga de la decontaminación previa y a posteriori del procedimiento, que es muy difícil, aunque no lo crean, es muy difícil de capacitar, es muy difícil de controlar, y muchas veces nos encontramos con áreas que no han sido bien decontaminadas, y eso puede significar para nosotros la adquisición indirecta del virus. Usamos todo el equipo de protección, hicimos todo bien, pero tomamos contacto con una superficie que no fue correctamente decontaminada, y bueno, eso puede conllevar a la infección. Y acá, fundamentalmente, todos se basan en esta cuestión que es la del traslado. Por más que el quirófano esté al lado, el traslado es un problema, involucra mayor cantidad de participantes, el camillero, la instrumentadora, la circulante, el anestesista, bueno, todo el mundo debe trasladarse, ¿sí? Mayor aerosolización debido a la conexión y desconexión de la tubuladura, el uso del ambú, que es terrible, y mayor riesgo de extubación al retornar. Bien, entonces vamos a resumir un poquito, si no los canso tanto. Si vamos a hacer, estamos, recuerden, encuadrados en un paciente COVID positivo, que deberíamos haber esperado que se negativice. Y vamos a realizar el procedimiento, ¿sí? Debemos planificar el sitio de realización. Sitio no hace referencia al sitio anatómico, sino al área de la institución. Considerar efectuarla en la unidad de cuidados intensivos, esto se debe coordinar previamente con el equipo de anestesia y con el equipo de terapia intensiva, porque de nada sirve que nosotros organicemos hacer el procedimiento en la cama de unidad de terapia intensiva y el anestesista no quiera ir. Contar con el equipo de protección personal. No vamos a hacer ningún procedimiento en un COVID positivo si no tenemos el equipo de protección personal. Piensen en los bomberos. De nada sirve ejecutar un acto que debería ser beneficioso si eso nos va a traer a nosotros una complicación. Conocer la secuencia para quitar y poner ese equipo de protección, porque, como ya sabemos, podemos tenerlo, estar en las mejores condiciones, pero si no sabemos utilizarlo, lo único que hacemos es desgastar recursos, ¿sí?
Bien, y si es positivo lo que dijimos antes. Vamos a las conclusiones. Hay que tener un juicio crítico para seleccionar los pacientes que realmente necesitan traqueostomía y si la traqueostomía va a ser beneficiosa para ese paciente. Tiene que tener un estatus pulmonar estable. Si se encuentra crítico, probablemente acuse distrés respiratorio y nada de lo que se haga va a poder mejorar su evolución. Así que la traqueostomía no estaría indicada. Una planificación meticulosa, recordemos, charlar con nuestro colega, charlar con el de terapia intensiva, con el comité de crisis de nuestra institución, con el anestesista, bueno, si pasa tal cosa, ¿qué hacemos primero, qué hacemos segundo, los asistentes, etcétera? Y un estricto cumplimiento de las normas relacionadas al equipo de protección personal o individual. Bueno, muchas gracias, no se vayan antes, quiero mostrarles el videíto y pasamos a lo que quieran decir. Me costó mucho encontrar un video que esté relacionado con la cirugía, la mayoría mostraba el equipo de protección, pero en circunstancias no estériles. Se retiran todos los objetos personales, absolutamente todos, como deberíamos hacer siempre en las cirugías, ni siquiera deberíamos cortar. Video, Cari. ¿Eh? No se está viendo el video. Ah, bueno, yo lo estoy viendo, a ver. Deja de compartir la pantalla y volvé a compartir el video. Ahora sí. Ahora sí. Amplíala. Amplíala. Sí. Está un poquito tildada, no sé, pues vamos a ver, vamos a retornar un poquito y la ampliamos. Bueno, esto deberíamos hacer siempre, quitar, como les decía, todos los objetos personales, no deberíamos cortar siquiera el anillo de casamiento, de compromiso, ese que se usa, hay que quitar todo, ¿sí? De hecho, tampoco deberíamos atender los pacientes con ninguno de estos objetos. El lavado de manos, como vino inicialmente, se coloca un primer par de guantes y un barbijo, él todavía no está estéril, se coloca un primer par de guantes con el impermeable de camisolín, un barbijo N95, esto que hace él de colocarse el barbijo quirúrgico por fuera, seguramente lo hace para que el barbijo N95 dure un poquito más y no se salpique con las secreciones del paciente, pero no está indicado en ningún lado. Fíjense que las antiparras cuentan con una protección en alerón arriba y a los costados y la zona de sujeción. Él se coloca dos cofias, siempre protegiendo las orejas y las áreas expuestas de la piel, y finalmente la máscara facial. Él se coloca todo, ¿sí? No estando estéril todavía. Se lava las manos. Esa primera etapa es la que habitualmente utiliza la gente de la guardia, algunos que van a ver los pacientes al domicilio y demás. Ahora sí, se volvió a lavar las manos, por supuesto los antebrazos y los codos no pudo hacerlo por la cuestión del traje. Se coloca el segundo par de guantes. Son todos azules, pero estos tienen la característica de ser hidrorrepelentes, tienen un brillo diferente. Después de haber hecho la cirugía, entonces, no sé qué pasó. Bueno, nada, después
Después les voy a, si quieren, les voy a compartir una capa más importante para sacárselo. Bueno, listo, terminamos. Bueno, muy bueno, muy bueno. Algún aplausito por acá. Bueno, si alguno quiere hacer algún comentario, habilita su micrófono. Yo puntualmente había leído algunas cosas sobre esto también, Cari, y básicamente uno de los miedos es estas indicaciones que tienen algunas terapias con respecto a los tiempos de la traqueostomía. En algunos lugares son más de hacerlo a la semana, otros por ahí llegan a las 2 semanas y algunos a las 3. En San Agustín en general son de tener indicaciones bastante precoces para la traqueostomía. Y bueno, me parece que ya están cambiando justamente porque el primer caso que tuvimos justamente de COVID positivo en la clínica, hubo un intento inicial a los 8 o 7 días y después lo frenaron y bueno, finalmente, como bien nombraste, los pacientes críticos entran en picada entre el 10º y el 12º día y en general de ahí no salen. Así que con la tendencia que tienen estos pacientes y lo que vos decís de la negativización del COVID, no deberían ser muchas las traqueotomías que habría que hacer en esta pandemia. Y por otro lado, bueno, celebro que los más capacitados, creo que es el momento de los cirujanos de cabeza y cuello, por lo que dijiste. Si los encontramos, probablemente estarán atentos para hacer las traqueostomías de la ciudad. Bueno, No, muy bueno. Sí, yo particularmente, dos cositas con lo que dijiste. El artículo que compartió Juli Jambí del Hospital Italiano también lo dice. Yo me comuniqué con uno de los médicos de staff de la terapia intensiva del Hospital Italiano y ellos la verdad que desestiman en estos casos realizar la traqueostomía temprana, es decir, aquella que se debería efectuar entre el 5º y el 7º día en pacientes que sabemos que van a seguir intubados, porque no han logrado evidenciar que la traqueostomía temprana en un paciente con una carga viral importante, porque están enfermos de infección, tengan beneficios desde el punto de vista respiratorio y desde el punto de vista infectológico. Así que ellos no lo hacen y la contraindican inclusive. Y en cuanto a nosotros, de si la hacemos o no, yo creo que los cirujanos en general están más habituados a hacer traqueostomías que nosotros, así que bueno, pueden seguir haciéndola. Yo tengo una consulta con respecto a qué pensás vos, Cari, con las traqueostomías percutáneas. Porque bueno, ahí ya entra también el fibrolaringo y demás, y bueno, también va a generar aerosolización eso. Bueno, absolutamente todos los artículos, las revisiones, los análisis, bueno, por supuesto que no hay nada científico en lo que se ha leído hasta ahora, porque no tiene base científica en cuanto a metaanálisis, casos y demás, pero ninguno, absolutamente ninguno, recomienda la percutánea por sobre la abierta. La percutánea, además de requerir de un profesional extra, que es el que va a llevar a cabo la fibrobroncoscopía, que como dijimos antes también es un procedimiento de alto riesgo de aerosolización, y estamos exponiendo a ese tercer participante, ellos han evidenciado, tienen un sistema similar a la cámara infrarroja, esto en la época del SARS, no ahora, pero lograban mostrar cómo cada una de las dilataciones, la extracción de la guía, la colocación de una dilatación, la extracción de ese, la colocación, todo eso iba generando una extremada vaporización de todos los fluidos y por lo tanto está completamente contraindicada. Uno solo de los artículos que leí, no recuerdo ahora con exactitud, no soy de poner los artículos en las filminas porque la verdad que llenan demasiado y al final no sirven para nada. Yo después si quieren les paso todo por mail, pero uno solo habla, creo que es el Henry Health de Detroit,
que ellos dicen que si se puede, se hace la percutánea, siempre bajo guía fibrolaringoscópica. Pero la verdad que no se utiliza. ¿Algún otro comentario, chicos? Chicas, están todos invitados. No, claramente, para hacer un aporte nada más, digamos, de lo que ha dicho Karina, claramente estamos ante una enfermedad nueva y que ha cambiado mucho la indicación de la traqueostomía. Cuando uno también ve diferentes reportes y ese tipo de situaciones, y uno ve que esta es una afección pulmonar que es menos por ahí, ¿no es cierto?, excepto que tenga una sobreinfección, que es mucho, digamos, las características de la neumopatía que genera y todo lo que genera, es totalmente diferente a la que habitualmente genera el paciente que está conectado a ARM, porque puntualmente este paciente entra a ARM por otra situación, no por la neumopatía llena de secreciones. La indicación de la traqueostomía, que sería inclusive, entre otras cosas, el mejor manejo de secreción y ese tipo de cosas, este paciente en general no la tiene, ¿sí? Por lo menos no al principio. Con lo cual claramente cambia un poco también la indicación, que muchas veces la traqueostomía ayuda mucho a ese manejo. Y después también recuerden que estos pacientes tienen bastante, también tener presente que estos pacientes, digamos, las indicaciones cuando están intubados, la indicación, por lo menos lo que estuve mirando y pude leer un poco, es que deben cambiarse más asiduamente de posición, ¿sí?, que los pacientes que habitualmente están intubados, ¿sí? Cuando hablamos asiduamente, estamos hablando de ponerlo lateral y ponerlo boca abajo casi todo el tiempo. Dice que es la mejor forma de manejar su neumopatía, con lo cual también hace un poquito más engorroso el manejo del paciente y les da mucho más seguridad a los terapistas tener el tubo orotraqueal, ¿no es cierto? Así que, bueno, nada, gracias, Cari, por la puesta al día. Lo que mencionaste del barbijo N95 y el barbijo quirúrgico encima, claramente la indicación tiene que ver con la protección del N95, ¿sí? Porque eso es por lo cual lo están utilizando, no porque nos ponga otra barrera, sino para protegernos de la contaminación del N95, que lo tenemos que hacer durar porque es un elemento bastante costoso. Y después sí la indicación de la doble barrera, que es la antiparra, y esto que sea hermética, y aparte de la pantalla, ¿sí? Eso también hacen mucho hincapié en estos episodios de aerosolización. Digamos, aquellos que usamos lentes, por ejemplo, yo que uso lentes, me compré ahora unas antiparras que me permiten usar seguir usando los lentes y ponerme las antiparras, que sean herméticas, porque básicamente tener lentes y la pantalla, en el momento de aerosolización, mis conjuntivas igual siguen expuestas. Entonces, lo que te indican es que sean lo más herméticas posible. Muy bien. Cari, una última consulta. Buenas noches a todos y muchas gracias por la charla. La consulta es, o sea, está muy claro esto si vamos con un COVID positivo o con un sospechoso de toda esta cuestión. Ahora, yo creo que hasta que entremos en otra fase de la que hoy estamos en Neuquén, muchas de las traqueotomías que vamos a tener que hacer van a ser pacientes que en teoría, no son, no son sospechosos, pero todas las semanas de guardia aparece una traqueotomía para hacer un paciente de terapia. Entonces, el consejo que vos das, por lo que yo escucho de tu charla, y lo que me parece a mí que sería correcto, es eventualmente a cualquier paciente que le vamos a hacer una traqueotomía hoy, hacerle el test, o exigir que tenga un test negativo, aunque podríamos estar en un espacio todavía de ventana, ¿verdad? Sí. Así es. Si vamos a hacer un procedimiento, y no solamente para las traqueostomías, de hecho algunos inclusive están hablando también de las endoscopías digestivas bajas, porque se ha encontrado carga viral, aunque si bien poca, se ha encontrado carga viral en las heces. Entonces, bueno, ante la incertidumbre y la necesidad de hacer la traqueostomía,
sabiendo que es un procedimiento de elevadísimo riesgo como otros, debemos nosotros tener un test que nos determine si es negativo o si es positivo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una correcta utilización de los recursos. Y además, la angustia, que no es menor, con la que uno debe manejarse y trabajar con un paciente infectado, es terriblemente superior a saber si no lo estás haciendo, si lo estás haciendo con alguien que es negativo. Esto puede ser discutido moralmente, pero yo creo que nos pasa a todos con el paciente con HIV. Nosotros le pedimos a todos los pacientes que van a ingresar a quirófano, le pedimos serología para HIV, por un lado por el screening, y el otro porque no nos manejamos igual. Deberíamos manejarnos igual, deberíamos utilizar las mismas barreras de protección, pero es cierto que uno suele ser más cuidadoso cuando sabe que el paciente es positivo. Y creo que acá pasa igual. La angustia y el miedo son bastante más intensos si sabemos que estamos trabajando frente a un paciente positivo. Imagínense lo que sería trabajar con alguien que no sabemos si lo tiene. Así que test para todo el mundo, antes de la terapia. Porque hoy si yo, no sé qué le pasa al resto en su institución, pero si yo tengo que hacer en mi institución hoy a un paciente que no tiene sospecha ni sintomatología y que entró por otra cosa y que está respirado y le vamos a hacer una traqueostomía, yo dudo que la institución me dé el equipo de protección como... ¿No le haces la traqueostomía? No, por supuesto que no lo voy a hacer, pero te quiero decir, hoy, si yo voy y lo propongo en la institución, en infectología, y si en la fase en que estamos y el paciente es negativo, el paciente es asintomático, entró por otra cosa y no tiene sospecha, probablemente, no sé si te lo van a dar. No sé qué bueno, opinas. por eso, yo creo que tendríamos que, antes de estar ante la situación de hacer una traqueostomía, antes deberíamos sentarnos con el comité de crisis o con aquel equipo encargado, sentarnos y decir, bueno muchachos, ¿qué pasa si en el día de mañana tengo que hacer una traqueostomía y no cuento siquiera con, porque puede suceder y está sucediendo, de que ni siquiera tenemos los frascos con los que se envían las muestras para hacer el estudio, frascos especiales, con un hermetismo especial, y a veces no contamos, bueno, mira, no se lo podemos hacer porque no hay cómo hacérselo. Creo que eso hay que charlarlo y tener las indicaciones antes de encontrarnos frente al llamado de un terapista que nos dice que necesita una traqueostomía. Hay que coordinarlo y hay que dejarlo sentado, aunque sea un protocolo de cuaderno, antes. Tal cual. Yo tengo una pregunta. Hola, ¿puedo? Sí, dale. No, en realidad, bueno, primero te felicito, Cari, por la presentación, muy, muy completa. Y lo otro era, estamos frente a un dilema importante que yo ya inclusive hasta lo he planteado en la clínica donde trabajo y en el hospital, y ya me han contestado. Todos los procedimientos que generan aerosolizaciones, si deberían o no recibir un test previo al procedimiento. La respuesta de Epidemio... Te me adelantaste, ya sé por dónde venís. No, porque estamos pensando en un montón de cosas. Estamos pensando en las endoscopías, estamos pensando en la cirugía videolaparoscópica, estamos pensando en la traqueostomía. Sabemos que todos estamos trabajando con lo que es urgencia o emergencia o con pacientes realmente que tienen indicación. Y hoy por hoy no se está operando mucho, digamos. Y yo no sé si no deberíamos exigir nosotros realmente hacerle, aunque sea un test rápido, no te digo una PCR, pero un test rápido a estos pacientes. Creo que hoy por hoy no se hace acá en Neuquén, pero en Buenos Aires se hace a todos los pacientes. Y el paciente sospechoso no es el paciente que no tiene COVID, sino es el paciente que cree que puede llegar a tener un periodo de ventana, ¿se entiende? O sea, paciente entra a quirófano, tiene el test negativo o PCR negativo, pero se duda con que pueda llegar a tener la ventana antes de la sintomatología. Igual se utiliza como si realmente lo tuviera. En todas las clínicas de Buenos Aires se está operando como extraterrestre, porque es así, con todas las medidas ellos tienen coinfección social, entonces por eso es que tienen tanto riesgo.
La duda es siempre... En transmisión comunitaria. En transmisión comunitaria, y la duda es si nosotros ya estamos o no estamos en transmisión comunitaria. La duda que tenemos con los endoscopistas y la duda que hoy por hoy se charla en los ambientes quirúrgicos. Entonces, no tenemos una confirmación. ¿Eh? Cipoletti la tiene. Que Cipoletti ya la tiene. A eso iba. Cipoletti ya la tiene, Roca ya la tiene, Bariloche ya la tiene. Estamos a un puente de Cipoletti y la mitad de los que conocemos viven en Cipoletti y trabajan en Neuquén. Entonces, y ya hoy creo que se estaba cortando el puente para que no pasen para este lado. Así que la realidad es que me parece que tenemos que empezar a pensar en esto de empezar a pedirle a los pacientes, aunque sea el test rápido, aunque sea, y después tratarlos a todos como si lo tuvieran. Yo personalmente estoy haciendo la cirugía y estoy haciendo las endoscopías de todos los pacientes como si realmente lo tuvieran. Y es lo que le pido a mi equipo que me acompaña. Así que me parece que es algo que ya no lo tendríamos que pensar mucho más y no hacer caso o hacer caso omiso a lo que dice Epidemia en la provincia. Sí, justamente te decía que te adelantaste porque yo estaba pensando, digo, deberíamos ser cuidadosos aquellos que hacemos, sobre todo endoscopía alta y los broncoscopistas, con este tema, ¿no es cierto? Porque por más de que la semana pasada estuvimos pasándonos imágenes de cómo la mascarilla y cómo poner el tubo cómo poner la caña de endoscopía, las medidas de protección, lo vimos ahí a nuestro modelo Gelfi en una foto haciendo una endoscopía también, y Vera dándole anestesia. Digo, deberíamos empezar a plantearnos fuertemente, sobre todo si llegamos a caer en transmisión comunitaria, pero no sino fuertemente en esto por lo menos de un test rápido, porque ya está claro que todos los procedimientos que llegan tanto nasofaringios o orofaringios son aquellos que producen mayor aerosolización, y la realidad es que vamos a estar sumamente expuestos, y esto no sabemos cuánto, digamos, sabemos que va a durar bastante, entonces creo que deberíamos ser cuidadosos. Yo quería... Hola, quería hacer un comentario. ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, Mati, dale. Ah, bien, perfecto. Mirá, yo estoy en el comité de crisis de la Clínica Pasteur, ¿sí? Y antes que nada, bueno, perdón, quiero felicitar a Karina, que la verdad que es una maravillosa exposición, ¿sí? Te felicito, Cari. Y después, le quería comentar que nosotros, lo que estuvimos analizando conjunto con Liliana Calani, que es una referente acá en la región, que el mayor contagio del personal de salud en Argentina se está dando con los pacientes que no son ni sospechosos ni COVID positivos, ¿sí? Se están dando con los pacientes asintomáticos. Por lo cual, la clínica nuestra ha dispuesto un protocolo propio de la clínica a un paso más adelantado que el Ministerio de Salud, con los costos que eso significa, ¿sí? Tanto con la incorporación de camisolina hidrófugo para evaluar cualquier tipo de paciente, ¿sí? El barbijo quirúrgico para cualquier tipo de paciente, máscara, y cualquier paciente de riesgo, sí usar el barbijo N95, ¿sí? En sospechoso o COVID positivo, eso sin ningún lugar a duda, y ante cualquier duda usarlo, ¿sí? A pesar de que lleva un mayor consumo del recurso material, que es finito, porque es finito, ¿sí? Pero bueno, estamos en eso un paso adelantado. Creo que estamos un paso atrasado con el tema de las traqueostomías, porque la institución, por lo menos la terapia, definió hacerlas por vía percutánea, ¿sí? No sin el uso de fibroronco, sino con ciegas, como la vienen haciendo siempre, ¿sí? Para evitar el traslado del personal, para evitar llevar a un paciente a quirófano, a otra área, evitar el contagio a otras personas, lo que implica el traslado. Será motivo de discusión, yo después lo voy a charlar con ellos, a ver si siguen pensando igual, que revean el tema de las normativas, pero bueno, en ese caso se van a hacer cargo... Está contraindicado, Mati. ¿Cómo? Que ya te acaba de decir Karina que está contraindicado, con lo cual... Por eso creo que va a llevar a la discusión, porque la verdad que yo tenía entendido que la traqueostomía percutánea, ellos decían que era lo de elección, ¿sí? Hasta este momento. Por eso creo que va a llevar una discusión mañana cuando vaya a la terapia para hablar con ellos del tema, ¿sí?
de todos modos ellos asumen el riesgo, ¿no? Porque la harían ellos, ¿sí? Están muy habituados a hacerla y ellos se ofrecen a hacerla, pero de todos modos creo que es un tema de discusión, ¿sí? Bueno, y que cuidar porque ellos te van a cuidar, Mati. Quiero hacer un aporte. Sí, sí. Quiero hacer un aporte, ¿me escuchan? Sí, dale. Bueno, felicitaciones por la charla, muy interesante. Y simplemente aportar, está confirmado que Cipolletti es lugar de transmisión comunitaria, como lo es, creo, Neuquén también, ¿no? Yo lo que quisiera preguntar es... Eso no está confirmado. ¿Eh? Que Neuquén sea transmisión comunitaria no está confirmado. Ah, ¿no? Bueno, sí, Álvaro, pensé que sí. No está confirmado. La clínica nuestra ha dispuesto que a todo paciente que ingrese de Cipolletti se le haga un test, independientemente por lo que consulta. O sea, se lo considera positivo un paciente que viene de Cipolletti en la clínica nuestra. Escúchame, yo quería hacer una pregunta ahí al auditorio. ¿Ustedes qué piensan con el testeo de todo el personal de salud? Porque estamos hablando todo de la transmisión del paciente al médico. Y el médico, si está en el periodo, si está en el periodo de ventana, suponete que no sea positivo. Pero yo creo que ya más temprano que tarde, me parece que tendrían que empezar a testear todo el personal de salud. Y entendiendo por personal de salud sería aquel que está en la trinchera, digamos, que tiene más contacto, el médico clínico, pero ¿por qué no también el médico que concurre a la clínica a hacer un procedimiento eventualmente? ¿Qué piensan ustedes de esto? Con el riesgo de transmisión del médico al paciente también, ¿no? El objetivo sería hacer el test para que, si soy positivo, aislarme o evitar el contacto con pacientes vulnerables que podían adquirirlo. Exacto. Aparte, estamos yendo todos, si bien el médico clínico es el médico que está permanentemente o el terapista en la clínica, nosotros somos parte de la comunidad. Yo, por ejemplo, vivo en Cipolletti y ocasionalmente o eventualmente voy a la clínica y yo creo que en algún momento el personal de salud que se están viendo casos, ustedes ven las noticias igual que yo, ¿no? En varias instituciones el contagio con los médicos es importante, digamos, o la persona positiva entre el personal de salud el número es importante. Sí, yo creo... Perdón, Cari, lo que pasa es que con ese criterio, ¿sí? Digamos que el personal de salud que va a trabajar todos los días, que le dé negativo, no lo excluye. Digamos, por eso hay herramientas claras de que el personal de salud que está dentro de los puntos para indicar que es sospechoso, es que tenga alguno de los síntomas, ¿sí? entre los que ya se mencionan habitualmente, que es la odinofagia, temperatura que ahora ya dejó de ser 38 grados y si le hicieron es 37,5, odinofagia, algunos de los síntomas, y ser personal de salud. Porque si no, porque el test, si te da negativo, ¿sí? No te excluye dentro de 2 días que seas positivo. ¿Se entiende a dónde apunto? Digamos, si no tendríamos que estar hisopando todo el tiempo a todo aquel que es personal de salud. Perdona, te interrumpo con una cosita. Mira, el test rápido que muchos plantean para hacerle a todos los pacientes tiene un 20% de sensibilidad. O sea que de cada 10 pacientes que entran a una institución y vamos a operar, nos van a dar 8 negativos y van a estar infectados. Entonces, no sé si realmente es útil. Creo que es más útil considerar los positivos a los pacientes que hacerle el test rápido. Y con respecto al testeo de salud, lamentablemente no es una política del ministerio y no lo vamos a poder hacer. Yo conozco gente positiva que ni siquiera los familiares los han hisopado para conservar el recurso. No creo que gasten el recurso en todo el personal médico porque hoy Neuquén cuenta con 1000 test, que ya se usaron varios, está llegando una nueva partida y no van a dar abasto para hacer ese tipo de políticas. Pero no hacen en ningún lugar eso. En muy pocos lugares se está planteándolo. Yo pertenezco a Redima, que es una red de médicos de la Argentina, y se está planteando a ese ámbito de hacerlos, que serían útiles porque muchos países lo han hecho.
El tema es que nosotros no es factible porque no tenemos el recurso. Si tuviéramos el recurso sería útil, como dice Álvaro, pero lamentablemente no contamos con eso. Hoy me parece que la situación que nosotros estamos viendo y que nos queremos adelantar con las herramientas que tenemos serían, por un lado, nosotros las cirugías que estamos haciendo, lo mismo que comentaba Mati, por ahí no con una decisión concreta de lo que viene del ministerio, etcétera, es hacerlo con la protección completa, porque también estamos intentando que la gente se prepare para cuando venga el flujo más alto, cuando pasemos a la fase 2 o a la fase 4, a las fases más altas de transmisiones de internados. Entonces, bueno, estamos haciendo las cirugías con toda la protección, con la trampa que tenemos casera para el CO2, con un nylon que estamos cubriendo el paciente como para evitar también la pérdida a través de los trócares. Bueno, estamos utilizando al menos las herramientas que disponemos con todos los pacientes, que no son muchos, pero bueno, los pocos que estamos haciendo de urgencia. Y por otro lado, creo que es importante que sí, como una cuestión de lo que plantea Álvaro, que si el personal de salud no tiene buen control y se empieza, diríamos, a contagiar de manera un poco masiva, y los test hoy no están libremente al alcance, es que empecemos a trabajar en equipos separados, con la idea de que si cae uno, no caiga todo el equipo. Diríamos, que los grupos de trabajo se vayan repitiendo de la misma manera, y entonces, si hay un contagiado, al menos cae un 25, un 30% del equipo y no entra en cuarentena el 100%. Digamos, me parece que eso es la herramienta que deberíamos manejar, que por lo menos la tenemos al alcance de la mano. ¿Qué tal? ¿Puedo hacer un aporte? Sí, cómo no. No sé si todos me conocen, yo soy Pablo, estoy en Buenos Aires, hago tórax, y les quería comentar que, bueno, acá hubo varios casos de médicos infectados, de las cuales, bueno, traumatólogos y cirujanos que no estaban realizando procedimientos ni en la vía aérea ni en el tórax. Muchos traumatólogos con cirugías de cadera se han infectado, y a partir de ahí es que hemos tomado la decisión en conjunto de no operar ningún paciente, aunque sea una apendicectomía o lo que sea, sin equipo de protección, más allá de si el paciente era considerado sospechoso o no. Parece una medida que deberíamos empezar a tomar todos, más los que estamos o realizamos cirugías con mayor riesgo, como cualquier otra cirugía, tanto de torácica, cabeza y cuello, otorrinos y demás, que estamos prácticamente en contacto directo con la aerolización. Eso por un lado, y me parece que deberíamos considerar a todos los pacientes positivos, y por lo menos la protección del uso de barbijo N95, máscara y antiparras como mínimo en cualquier tipo de cirugía. Me parece que es para considerar eso. Coincido con vos, Pablo. Bueno, Sofía, ¿querés ir dando algún aviso para lo que viene? Bueno, Cari, muchas gracias por la charla. Sabía que ibas a dar una charla excelente y muy clara. Está bueno porque abre también el debate para que cada uno vaya a encarar, digamos, el tema en cada clínica, para cuando se presente la situación. Vuelvo a recalcar el tema de que, por ahí el tema del cirujano entrenado, por lo que decía Germán, es no enviar al residente, pero para una traqueostomía no enviar el cirujano que yo. Pero bueno, eventualmente también si se nos va a necesitar, porque si nos vamos contagiando, que espero así no sea, pero que bueno, todos vamos a tener que poner lo nuestro. Por ahora, una cosa que nos habíamos olvidado era la vez anterior, es que la idea es constituir un comité académico dentro de Sociedad de Cirugía, y bueno, por ahí quienes quieran participar del comité académico, le escriba algún miembro de la comisión directiva o se comunique con nosotros. Seguramente haya muchos, así que bueno, tendremos que decidir algún grupo para que comiencen a ser parte del comité académico o conformarlo principalmente. Y bueno, por ahí la próxima charla, la idea es darle lugar
a los residentes que a partir de ahora inician su participación en los Ateneos, así que les vamos a dar lugar, después vamos a avisar cuándo, porque por ahí algo de lo que charlamos es hacer un Ateneo cada 15 días. Si surge o alguien quiere presentar un caso antes, en buena hora, creo que todos estamos predispuestos, y por la concurrencia de hoy, creo que refuerza el hecho de que esto es bueno para toda la sociedad. Así que bueno, el que quiera formar parte del comité académico, se comunique para poder constituirlo, y bueno, el próximo Ateneo probablemente sea o una presentación de caso, es abierto, el quien quiera presentar, puede ser una revisión, presentación de caso, artículos, lo que sea, lo que deseen. Y la idea es hacerlo inicialmente cada 15 días. No sé si querías alguna otra cosa, Germán, que se quede. Nada más, era eso, y bueno, agradecerles a todos porque hoy llegamos a 35 participantes. Perdón, me parece que fue una muy buena idea arrancar con los Ateneos virtuales. Le tenemos que dar al doctor San Martín ahí la iniciativa que tuvo de empezar con esto pronto, y que sigamos adelante porque creo que nos hace muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir, si no, nos vamos a despedir. Gracias por todo. Chao, gente. Felicitaciones, Cari. Muy bueno. Gracias a los residentes, los quiero. Mirá. Estoy habilitando todos los audios, si alguno quiere saludar.